Génesis 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vimos, cuando hablamos de los cuatro terrenos, vimos que hay tres terrenos que son tierra, tierra donde la palabra no puede fructificar. Dice la Biblia que Dios no mira lo mismo que miramos nosotros. ¿Qué es lo que Dios mira entonces? Vamos a verlo en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel. ¿Qué es lo que Dios mira? Muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que Dios mira? Nosotros sabemos claramente como lo que nosotros miramos, en nuestro punto de vista, pero ya que Dios no mira lo que mira el hombre, entonces, ¿qué es lo que Dios mira? Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios mira el corazón. Es lo que Dios mira. Dios no mira igual que nosotros. Dios no mira como, no sé, cuando un niño quiere manipular a sus padres, generalmente el niño hace caritas, ¿no? Hace caritas como de ternura. Ay, papi, sí, papi, así. Hace caritas. Pero Dios no mira eso. Dios no mira igual que nosotros. Dios no mira si una persona delante de los hombres se ve como elegante, respetuoso, serio, cumplido. Dios no mira ese tipo de cosas. Dios mira lo que hay en el corazón. Ustedes tal vez se acuerden de ese pasaje donde nuestro Señor Jesucristo cuenta la historia de dos personas. Uno que dijo, sí, sí, Señor, a una orden que se le dio. Sí, sí, Señor. Y se fue y no hizo lo que se le mandó. Pero hubo otro que al contrario dijo, no, 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 yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Pero hizo lo que se le había mandado. Entonces, ¿cuál hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál hizo la voluntad de su Señor? El que dijo no, 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 pero lo hizo. Entonces, lo que Dios mira no es esa apariencia externa. Si alguien para quedar bien delante de las personas va a decir sí, sí, a todo le va a decir sí. Pero Dios lo que va a mirar realmente en el corazón. Ahora, si Dios mira el corazón, el versículo que miramos el día de hoy es Génesis capítulo 1, versículo 2. Ya pasamos al versículo 2. Y en el versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuándo la tierra estaba desordenada y vacía? Ahí dice el versículo anterior. En el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo está todo ser humano? Ya sabemos que es tierra. Ya hemos visto con la Biblia que tierra se refiere al ser humano, al corazón del ser humano. Es más, los elementos de la tierra son los elementos que nos componen a nosotros. Por ahí hay varios estudios en cuanto a los elementos que conforman el cuerpo y han dicho que, yo no soy científico, pero han dicho los científicos que el cuerpo está constituido por los elementos que forman la tierra. Bueno, y nosotros, siendo tierra, siendo hechos del polvo de la tierra, de ella fuimos tomados y a ella vamos a volver, sabemos, ¿no? Algunos de pronto a través de un accidente, otros a través de un ataque cardíaco, otros tal vez de vejez. Todo el mundo quisiera morir de vejez, ¿sí? Pero no todo el mundo va a morir así. Inclusive no sé si se acuerdan de Eliseo, dice la Biblia de Eliseo. Eliseo, el profeta Eliseo. Después de Elías estuvo Eliseo. Y él fue un profeta que también a través de él se hizo una resurrección. Él oró y la persona resucitó. Y a través de este profeta se sucedieron muchos milagros. Él era el siervo de Elías. Pero él era el siervo de Elías. ¿Hay algún problema? Ah, bueno, él era el siervo de Elías. Pero el profeta
murió de una enfermedad. Dice la Biblia, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Entonces, cuando una persona va a ser llamada delante de Dios, puede ser llamada por una enfermedad. Siendo el profeta Elías, siendo una persona que resucitó, resucitó a un muerto, alguien que había muerto y él lo resucitó. En la Biblia aparecen ciertas resurrecciones específicas. Hay otras dos que no están específicas, pero parece también que son resurrecciones. Creo que vamos a tocar ese tema también, pero por ahora vamos a mirar. Como la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué dice Romanos 2? ¿Qué dice Romanos 3, 23? Creo que ya algunos se lo saben de memoria, ¿no? Inclusive, no sé si se han dado cuenta, pero los haters de los que me persiguen, mis perseguidores, mis amados perseguidores, ellos constantemente me muestran ese versículo. Cuando yo anuncio el evangelio ¿qué son? Las buenas nuevas de salvación. ¿Salvación de qué? ¿De qué fuimos salvados? De nuestros pecados. La única cosa que el ser humano no puede hacer por sí mismo es salvarse de los pecados. El ser humano, estudiando, puede obtener un título. El ser humano, esforzándose con disciplina, con constancia, puede, no sé, tener una gran empresa, puede hacer muchas cosas el ser humano. Pero hay una cosa que el ser humano no puede hacer. No puede hacer. ¿Qué no puede hacer el ser humano? Librarse del pecado. Si el ser humano se pudiera librar del pecado por sí mismo, nuestro Señor Jesucristo no hubiera tenido que venir. El nombre de nuestro Señor Jesucristo significa Salvador de los pecados. ¿Dónde está? Si tienen Biblia, pueden leerlo. Está en Mateo 1:21. Miremoslo. En Mateo 1:21, cuando se dio el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se dijo por qué se llamaba Jesucristo. No confíen en los libros de teología, de pronto los que estudiaron hermenéutica, escatología, no hagan eso, por favor, no confíen en eso. Confíen en lo que está escrito en la palabra, ¿no? Porque todos esos libros de teología, hermenéutica, escatología, homilética, ¿qué la hicieron? Hombres. Si no eran salvos, si no eran justos, entonces, ¿qué estaban enseñando? Obras. Cuando no se enseña la justicia, la gracia, se enseña obras, como si el ser humano se fuera a justificar por obras. Mateo capítulo 1, versículo 21, dice, bueno, estoy en Mateo 1. Mateo 1, ya imagino que algunos lo encontraron, ¿no? Mateo 1, versículo 21, dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y explica por qué, ahí dice por qué. Dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, cuando dice su pueblo, hay personas que se imaginan, vino solamente por los de Israel, que se refiere a los de Israel. Si leen más adelante las epístolas paulinas, las epístolas del apóstol Pablo, o las epístolas generales, o el resto de los evangelios, descubrirán quién es pueblo. Jesús dijo a los judíos que se creían que eran linaje de Abraham en cuanto a sangre, pero Jesús les dijo, ustedes no son hijos de Abraham. ¿Quién es verdaderamente israelita? El que hace la voluntad del Padre. El evangelio, ¿quién se extendió? A nosotros, los gentiles, los que no éramos del pueblo de Israel. Entonces, cuando aquí dice, versículo 21, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. También conocemos un versículo que dice Mateo 7, donde dice Mateo 7:21, creo. Miremoslo. No se les olvide este versículo, ¿no? Mateo 1:21, donde dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Eso es lo más importante. ¿De qué nos salvó? Ahora vamos a mirar Mateo 7, el versículo 21. Efectivamente, el versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, bueno, ya saben cuál es la voluntad, ¿no? La voluntad de Dios, cuando alguien quiere conocer la voluntad de Dios, si le preguntamos a una persona cuál es la voluntad de Dios, normalmente las personas en modo automático van a hablar lo que se les ocurre, lo que les parece mejor, lo que opinan. Pero mirando la Biblia, ¿qué es la voluntad de Dios? Está en Juan 6:40. Ahí dice, ¿cuál es la voluntad? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna.
Esa es la voluntad de Dios, que todo el mundo se salve. El corazón de Dios es misericordioso. Dios sabe que todo el mundo está separado de Él porque prefirió la voz de Satanás. La gente piensa, no, solamente por culpa de Adán. Adán nos representa a nosotros. Cuando miramos a Adán y nos comparamos con Adán, nosotros hemos hecho exactamente lo mismo. Hemos vivido por la ciencia del bien y del mal. Dios, ¿por qué permitió que quedara escrito que Adán tomó de ese fruto y comió? Porque está mostrándonos usted cómo ha vivido. Usted ha vivido pensando, esto está bien, esto está mal. Por eso cuando le preguntamos a una persona, ¿cuál es la voluntad de Dios? No va a decir la voluntad de Dios según la Biblia, sino va a decir lo que le parece o lo que alguna vez escuchó. Pero le decimos a esa persona, muéstreme eso que usted está diciendo en la Biblia. Y no lo puede mostrar, porque no está, estamos acostumbrados a hablar de Dios, lamentablemente, sin mirar lo que Él dijo, sino solamente porque tal vez escuchamos a alguien que dijo. Y sí, alguien me parece que dijo así, 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 que la voluntad de Dios es esto, pero no decimos alguien me dijo, sino, sí, la voluntad de Dios así, así, así. ¿En qué parte de la Biblia? Muéstreme en qué parte de la Biblia. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, ¿aquí qué dice? Estamos leyendo en ese momento Mateo 7, 21, 22, 23. El 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire lo que nombra, ¿no? No profetizamos, profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros. ¿Eso lo hacen en las discotecas? No, ¿cierto? ¿Dónde se echan fuera demonios? ¿Dónde se profetiza? ¿Dónde se hacen milagros? En, no sé, en los conciertos, en los estadios de fútbol mientras está jugando un partido de fútbol, ¿sí? No. ¿Dónde se hacen milagros, se profetiza, se echan fuera demonios? ¿No son en iglesias? ¿No son en iglesias? Es en las iglesias. Este versículo, ¿a quién le está hablando? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Son personas que van a llamar a Jesús Señor. Lo llaman Señor. Y son personas que vienen de lugares donde se profetiza, se echan fuera demonios y se hacen milagros. De iglesias. Está hablando nuestro Señor Jesucristo de que muchos en el momento que se presenten delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo, van a decir, hicimos en tu nombre, hicimos milagros, echamos fuera demonios, así profetizamos, así en las iglesias. Pero Jesús, ¿qué va a decir? A muchos de esos que vienen de iglesias, de lo que normalmente la gente conoce como eso es una iglesia. Cuando le preguntamos a las personas, ¿qué es iglesia? Muchas personas dicen, iglesia es así un lugar donde la gente con todo el corazón va a adorar a Dios y donde se manifiesta el poder de Dios. Sígame hablando, ¿cómo se manifiesta el poder de Dios? Porque hay milagros, hay profetización de la palabra de Dios y se cumple la profecía y se echan fuera demonios, las personas que iban enfermas se sanan. Entonces la gente piensa, eso es iglesia. Uno le dice, espere. Yo le pregunté a usted qué es iglesia, no usted qué desea que sea iglesia o su punto de vista qué le muestra que es iglesia. Porque ya miramos un versículo que dice, Dios no mira lo que mira el hombre. Lo que nosotros miramos, nuestro punto de vista, porque se echan fuera demonios, porque con todo el corazón la persona va a alabar y adorar. No es de la, Dios no mira esa apariencia. Si Dios mirara la apariencia para decir es iglesia o no es iglesia, entonces iglesia es un lugar donde las personas, todas, un estadio está lleno de personas levantando los brazos así con una música hermosa, botando lágrimas, pero cuando salen les hacemos una pregunta. Apenas salen así tan hermoso que recibieron esa palabra, que escucharon esa prédica y les preguntamos, ¿usted es pecador? Si la persona contesta, claro que soy pecador. ¿Cuál es el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Salvador de los pecados. Él vino a salvarnos ¿de qué? De los pecados. La única cosa que el ser humano no puede hacer por sí mismo es librarse del pecado. ¿El hombre en qué momento se constituyó pecador? En el principio. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2, que estamos considerando el día de hoy, la tierra estaba como desordenada y vacía. ¿Qué dice Romanos 3? Romanos 3 habla sobre eso que está diciendo Génesis 1 y 2. La tierra estaba desordenada y vacía. Miremos, les he repetido, en Romanos 3:23 es el versículo que más me nombran las personas que me persiguen. Yo tengo perseguidores, yo no sabía que tenía perseguidores. Mientras yo no anunciaba el evangelio, mientras yo me dedicaba a otras labores así, yo no tenía perseguidores, nadie me perseguía, nadie. Pero empecé a anunciar el evangelio
Y me pasa lo que está escrito en Juan 8, el último versículo de Juan 8. ¿Saben qué dice el último versículo de Juan 8? Cuando Jesús estaba hablando, tomaron piedras para tirárselas a Jesús. ¿Y sabe quiénes tomaron piedras para tirárselas a Jesús? No fueron como los romanos, no fueron como los que se postraban delante de una estatua, no fueron los que de pronto eran, no sé, budistas, venían por allá del oriente, no, 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 no. Los que cogieron piedras para tirárselas a Jesús eran personas que todos los días leían la Biblia. Sí, es más, eran los judíos. Es más, dice la Biblia, Romanos 8:31, eran los judíos que habían creído en él. Tomaron piedras para tirárselas a Jesús. Mis odiadores usan un versículo para irse en contra de mí. ¿Saben cuál versículo? Hay un versículo que ubica a toda la humanidad en maldición. En maldición. Lo vamos a leer, Romanos 3:23. Romanos 3:23 es la condición natural del hombre, como estaba en el principio, como es todo hombre desde que nace. ¿Cómo nace todo hombre? Separado de Dios. Nace maldito. Estar separado, disculpe, esta expresión suena muy fea, pero estar separado de Dios es estar maldito. Eso es bíblicamente ser maldito, alguien que está separado de Dios. ¿Y cómo nace todo hombre? Dios cuando maldijo la tierra, Génesis 3. En Génesis 3 Dios maldijo la tierra. ¿Pero qué es la tierra? Ya sabemos qué es la tierra. Entonces, para no repetirlo, miremos Romanos 3:23. Espero que te estén buscando en la Biblia, ¿no? Ya saben, lamentablemente en muchas iglesias, ahorita las personas van y solamente escuchan y les proyectan algún versículo y se los interpretan. ¿Y cómo se los van a interpretar? Como saben que ellos desean oírlo. Entonces, como le hablan a las personas lo que desean oír, entonces las personas, ¡ay!, se alegran, ¡amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Y lloran y se emocionan y dicen un poco de cosas. Pero no están mirando en la Biblia. Muy importante, cuando vayan a la iglesia, vayan con Biblia. Sí. Ahorita, por favor, escudriñen, miren la Biblia. Dice Romanos 3:23. Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese versículo, las personas que me persiguen se lo saben de memoria. Mis perseguidores, los que atacan en los comentarios de mis videos y atacan. No, nosotros somos pecadores y vamos a ser pecadores hasta que nos muramos. Personas que se expresan de esa manera dicen, usted está diciendo mentiras, porque mire que aquí dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Sí, la Biblia dice así. Yo les digo en los comentarios, sí, te entiendo. Efectivamente, en Romanos 3:23 dice, esa es la condición del ser humano desde el principio. Bueno, todo eso no se los puedo decir en 150 caracteres. Solamente les digo, miren por favor el versículo que sigue, porque el versículo Romanos 3:23 muestra la maldición. ¿Cuál es la maldición? Lo que dijo Dios en Génesis 3. Dios que dijo, maldita la tierra por tu causa. Cuando dice maldita la tierra por tu causa, la gente piensa, ¡ay! Adán, Adán, por él, entonces Dios me está juzgando por él. Me parece injusto. Así las personas se expresan a veces. Me ha pasado cuando yo les digo a las personas, ¿saben qué momento cuando les hablo del pecado? El pecado, ¿en qué momento nos volvimos pecadores? En Adán nos volvimos pecadores. Cuando les hablo a las personas, en el momento que nos volvimos pecadores, dicen, uy, pero me parece injusto, y les muestro versículos. Ahorita vamos a ver esos versículos. Por ahora, el versículo 23 dice cómo está todo ser humano desde que nace. Lo dijo el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Dijo, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Esa es la condición del ser humano. Por eso dice Génesis 1:2. ¿Cómo estaba el ser humano en el principio? Desordenado y vacío. ¿Cuándo se refiere en el principio? Desde el momento que fuimos engendrados, lo dice David en el Salmo 51. Desde el momento que fuimos engendrados separados de Dios. Todo ser humano. Pero la buena noticia es cuando el ser humano recibe. Todo el mundo sabe la palabra recibir o aceptar. Y las personas piensan que recibir o aceptar es decir la palabra yo te acepto. Si tú quieres recibir a Dios, entonces ahora cierra tus ojos ahí donde estás y repite detrás de mí. Así, Señor, yo te acepto. ¿Eso es aceptar? O sea, lamentablemente, muchas personas piensan que eso es aceptar. Y les preguntamos, ¿tú eres pecador? Claro que soy pecador. La persona que se expresa de esa manera está pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí sabían? Está pisoteando la sangre de Cristo. ¿Qué dice? Oiga, ya leímos el versículo que explica la condición del ser humano desde que nace. Nace separado de Dios. Romanos 3:23.
Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Sí, y habla de todos, no dice excepto los que creen que se portan bien. No, todo el mundo, todo. Las personas que aún no se creen pecadoras, porque hay personas que creen, no, pero yo no peco, yo ¿para qué peco? Hay personas que se creen de verdad que no pecan. Cuando les trato de explicar el Evangelio, si una persona cree que no es pecadora, es muy difícil de explicar el Evangelio porque cree que no es pecado. Me toca llevarlo a Primera de Juan 1, 8 y 10, donde dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Esos versículos, ¿para quién son? Esos versículos son para las personas que no pueden creer lo que está escrito en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la Biblia en el comienzo. O sea, para que una persona entienda eso, tiene que haber visto Génesis. Si no ha visto Génesis, no sabe por qué la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Así dicen esos dos versículos. ¿Pero a qué se refieren? Se refieren, esa es la condición del ser humano desde que nace. Separado de Dios, destituido de la gloria de Dios. Lo dice Romanos 3:23. Pero ¿dónde está la buena noticia? La buena noticia está en el versículo que sigue. El versículo que sigue, ¿qué dice? Romanos 3:24. Estamos viendo Romanos 3:23, entonces Romanos 3:24, ¿qué dice? Miremos qué dice Romanos 3:24. Lo bueno es que los dos versículos están seguidos. Romanos 3:23 muestra la maldición, la condición del ser humano separado de Dios. Está maldito, separado de Dios está maldito. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el versículo 24, solamente el versículo que le sigue, por favor, léanlo en la Biblia, vamos a leerlo. El versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente, ¿lo dice o no lo dice? Lo pueden leer. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces nosotros, ¿fuimos o no fuimos justificados? Según lo que dice este versículo, fuimos justificados. Hay personas que se quedan en el 23. Y como se quedan en el 23, interpretan algunos textos de la Biblia para decir, somos, y hasta que nos muramos vamos a seguir siendo pecadores. Si les sigo hablando de lo que está escrito en la Biblia, se van a sorprender las personas que se consideran que van a seguir siendo pecadores. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él vino por los pecadores. ¿Para qué vino por los pecadores? Para justificarlos. En la Biblia dice, Dios es el que justifica. ¿Quién justifica? Dios es el que justifica. Ah, Dios justifica. Entonces, si Dios justifica a alguien, ¿cómo se llama la persona a la que Dios justifica? Ya le puso ese título, ya te justifiqué. Dios justificó, lo acabamos de leer. Siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. Gracias a ese texto. Juan 1:12. Juan 1:12 que dice, a todos los que le recibieron. ¿Pero qué es recibir? Recibir no es decir la palabra yo le recibo. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? A quitar el pecado del mundo. Es más, muchas personas se saben ese versículo que dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mucha gente lo sabe de memoria, porque han cantado tal vez, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces muchas personas se saben eso de memoria. Sí, ¿quién es ese Cordero de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que vino a hacer? Ah, pues a quitar el pecado del mundo. ¿Me repite a qué vino? A quitar el pecado del mundo. ¿Lo quitó o no lo quitó? Lo quitó. Él lo quitó. A eso vino. O fracasó. Hubo alguien que dijo que Jesús fracasó. ¿Sabe? Alguien que sacó un librito chiquito de su bolsillo y dijo, este es el Vía Crucis. Lo extendió. Y dijo, este Vía Crucis es el fracaso de Cristo. Así lo dijo, ¿sí? El fracaso. Que porque Él fracasó. O sea, que cuando Él fue crucificado, Él fracasó. Pero cuando leemos Colosenses, ¿qué dice? En la cruz venció. En la cruz triunfó. ¿A qué venía nuestro Señor Jesucristo? A quitar el pecado del mundo. Miren, vamos a leer textos. Hay textos que yo sé que las personas que se aprendieron de memoria, Romanos 3:23, y que no se sabían, Romanos 3:24, estos dos versículos que les voy a mostrar también los van a sorprender. No, y les puedo mostrar muchos versículos de la gracia. Los versículos de la maldición existen, ¿sí? Romanos 3:23 explica la maldición, existe ese versículo, pero en el 24 está la solución. Ahora vamos a leer entonces Romanos 5, miremos Romanos 5.
Estamos viendo la misma epístola, ¿no? Sin salirnos de la misma epístola. ¿Qué dice Romanos 5, el versículo 12? Primero el versículo 12, porque de pronto quien todavía esté en la maldición se debe saber hasta de pronto este versículo. No, el que se sabe es Romanos 3:23. Hasta este yo creo que no lo saben, pero este les va a favorecer. Si alguien quiere todavía estar agarrándose a la maldición, este versículo le puede servir. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahora, el pecado entró en el mundo ¿por quién? ¿Por lo que tú hiciste? ¿Porque tú te portaste mal? ¿Porque tú, no sé, te comportaste indecentemente? ¿Por eso eres pecador? Las personas piensan que son pecadores. Bueno, las personas no, las personas que se condenan, las personas que aún están bajo maldición, piensan que son pecadores por lo que ellos hacen. Pero aquí dice, ¿por qué el ser humano es pecador? Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, ¿a quién? A todos los hombres. ¿Por cuanto todos qué? Por cuanto todos pecaron. Tranquilos, hasta este momento estoy nombrando la parte de la maldición. Y esa se la pueden aprender. Los que quieran seguir aferrados a la maldición, pueden agarrarse de este versículo sin tener en cuenta el próximo que vamos a leer. En este mismo capítulo 5 vamos a leer el versículo que sigue. No el que sigue, no, el versículo 19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿sí saben de qué hombre, no? De Adán, está hablando de Adán. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por medio de la Biblia, el tiempo no nos alcanza hoy, pero por medio de la Biblia puedo mostrarle a una persona cuándo fue justificada, en qué momento fue justificada. Es más, a los contradictores a veces me hacen preguntas, dígame, así, a los haters, a los que me atacan, los que me persiguen, los que tienen una piedra en la mano. Dígame, ¿por qué en la Biblia? Yo le contesto esa pregunta. Si usted me contesta, ¿en qué momento en la Biblia aparece? ¿En qué momento los pecados de toda la humanidad pasaron a nuestro Señor Jesucristo? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Él tuvo que cargar el pecado. Es más, lo dice en Isaías. Dios echó tras las espaldas de nuestro Señor Jesucristo todos nuestros pecados. Él los echó tras las espaldas de nuestro Señor Jesucristo todos los pecados. Hay muchos versículos que los que están en la maldición no pueden creer, no pueden entender. Porque llevan años enseñando maldición y haciendo que las personas crean que se unen a Dios por decir yo te acepto. No, aceptar, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué es aceptar o recibir? Aceptar lo que está escrito acá, que Jesús vino a morir por nuestros pecados y que Él lo hizo. Cuando estaba en la cruz, lo último que dijo fue, consumado es. A lo que Él venía, lo hizo. Le puso fin al pecado. Está también en Zacarías. Mejor dicho, a través de toda la Biblia. Una persona que está bajo la maldición no va a ver esos versículos de la gracia. ¿Qué va a ver? Versículos que le condenan. No, la Biblia dice así. Cuando alguien se expresa de esa manera, con algún versículo, yo le digo, si me permite un tiempito, con la Biblia le demuestro qué significa ese versículo. Pero si me permite, si no me permite, si se quiere quedar en ese pensamiento y no, es que yo soy así, yo soy, bueno, quédese así. ¿Ahí qué puedo hacer? Está pisoteando la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo, ¿qué hizo? Vino a limpiarnos. Leamos un último versículo. El día de hoy ya nos saca. Ya el tiempo pasa muy rápido. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Capítulo 6, qué pena. 1 Corintios capítulo 6. Versículo 11. Miren lo que dice el versículo 11. Es muy bonito el versículo 11. Dice, esto erais algunos, refiriéndose a las transgresiones. Pero dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido, lo más importante es esto, presten atención, dice, mas ya habéis sido lavados. ¿Cómo se llama algo que ya ha sido lavado? ¿No se llama limpio? Se llama limpio. Si ya ha sido lavado, se llama limpio. Pedro se resistía. No, yo nunca he comido cosa inmunda. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le tuvo que decir? No llames común o inmundo lo que Dios limpió. Ya está limpio. Y aquí dice, ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. ¿Cómo se le llama a alguien que ha sido santificado? Digamos que todos los que están en ese momento escuchando ya fueron inscritos. Ustedes no se escribieron, sino, digamos, no sé, a un evento que va a haber. Entonces, ustedes no se escribieron, pero alguien los escribió a ustedes.
Y ustedes, ay, me voy a perder ese evento porque ya terminó la fecha de inscripción. Y le dice a alguien, no, yo lo inscribí. Entonces, como ya fue inscrito, esa persona, ¿cómo se llama? Inscrito. Ya lo escribieron, esa persona es inscrito. Entonces, aquí dice, ya habéis sido santificados. Si una persona ya ha sido santificada, ¿cómo se llama? Santo. Hay versículos aquí donde el apóstol Pablo, si miramos más adelante, él le habla a los santos que están en Corintios, a los santos que están en Efesio, así habla. Pero cuando yo le muestro esos versículos a la persona dice, no, pero es que nadie puede ser santo. No, deje su pensamiento, crea lo que está escrito en la palabra. La palabra dice que ya usted ha sido santificado. Lo estamos leyendo, ¿no? Aquí dice, ya habéis sido santificados. Mire lo que dice más adelante, ya habéis sido justificados. Si una persona ya ha sido justificada, ¿cómo se llama? ¿No se llama justo? El que ha sido justificado. Y ahí dice, ya habéis sido justificados. El que lo pueda recibir, ya saben, Juan 1:12, más a todos los que le recibieron. Pero ¿quién lo puede recibir? Recibir no es decir, Señor, yo te recibo. Eso no es recibir. Ahí la Biblia dice que ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados. ¿Qué es recibir? El que pueda recibir esto. Ya, ahí dice, tú ya eres santificado, tú ya eres justificado. ¿Por qué? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a pagar el precio que tú tenías que pagar y Él te justificó y Él te santificó. ¿Quién lo puede recibir? No todo el mundo lo puede recibir. Sobre todo, dice la Biblia, ¿no? Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. ¿Qué es un rico? Una persona que ya lleva mucho tiempo, no sé, imponiendo manos, lo que yo hacía, imponiendo manos, orando en el nombre de Jesús y la gente recibiendo milagros, sanándose, un poco de cosas. Poco de cosas y cosas que no le dejan creer lo que está escrito en la palabra. Leímos hoy muchos haciendo milagros, profetizando, echando fuera demonios, y Jesús les va a decir, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Muy importante que sea nuestro Señor Jesucristo el que nos conoce. Por eso Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. A muchos nuestro Señor Jesucristo les va a tener que decir, nunca los conocí. Pero creo que hoy nos pasamos mucho, 3 minutos nos hemos pasado ya. Entonces vamos a continuar el día de mañana. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias Señor por este espacio, esta oportunidad de poder compartir el Evangelio. Tú me diste la salvación, pero no tiene sentido que yo tenga la salvación si voy a estar callado. Y a través de este medio de TikTok y a través de estos live, tengo la oportunidad de transmitir este Evangelio que tú me has dado, de transmitir la salvación, la libertad. Tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero mirando ahí mismo, en ese mismo texto, ahí dice, ¿libre de qué? Libre del pecado. El ser humano no se puede libertar del pecado. Padre, permite que todas las personas que están oyendo hoy, inclusive los ricos, porque sé que han entrado algunas personas que todavía se resisten y todavía dicen, no, yo soy pecador. Permite, Señor Padre, te pido por esas personas para que trabajes en el corazón de ellas y puedan botar esa riqueza, así como hizo el apóstol Pablo. Él también fue perseguidor de la iglesia, hasta que él botó todo eso y dijo de esta manera, todo lo tengo por basura. Todo eso que él había hecho era basura cuando él descubrió, alguien sí hizo la justificación por él, que fue nuestro Señor Jesucristo, ya lo hizo. Así también, la salvación que tú me has dado permite que las personas que se conectaron el día de hoy, todos, inclusive los que han dicho las cosas más ofensivas y los insultos más grandes, también reciban esa salvación. Como dijo Esteban, no les tomes en cuenta ese pecado. Padre, ten misericordia de todos los que se han conectado el día de hoy. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos en el live del día de mañana a las 9 en punto.